El objeto en mi mano es pequeño y parece perfectamente inofensivo. No mide más de 5 pulgadas de largo, un poco más de 2 pulgadas de ancho y aproximadamente un cuarto de pulgada de profundidad. El artículo está hecho de plástico y tiene una superficie de vidrio. En su interior hay un conjunto de microchips para realizar las funciones asignadas. Un objeto aparentemente inocente, pero de hecho la mayor amenaza a la privacidad que el mundo haya conocido. Los llamamos teléfonos celulares y los llevamos voluntariamente con nosotros a todas partes para que cualquiera que quiera pueda espiarnos. George Orwell parece un profeta aburrido cuando miras la realidad actual. Hace 20 años eran una novedad. Ahora vemos estos pequeños juguetes como una necesidad. El mundo está cambiando incluso mientras dormimos. Sé lo que estás pensando. Hay reglas y protecciones integradas, pero solo piense en qué tipo de dispositivo tengo en mis manos en este momento. Pertenece a mi esposa, con quien vivo desde hace más de 19 años. Ella nunca ha mostrado nada más que amor y apoyo. Ella es una esposa dominante, pero no estrafalaria. Por mi parte, creía en la santidad del matrimonio, un compromiso asumido y que no debe romperse. Estaba segura de que envejeceríamos juntos y de que ella me tomaría de la mano. En mi lecho de muerte. Hace años, hice un trato. Cambié mi juventud y libertad por ella. Cambié mi vida por su amor y devoción. Ese compromiso es más fuerte que cualquier barra de acero. No soy un idiota romántico. Estoy lejos de eso. El matrimonio es algo que me tomo en serio. No tenía amor de mi lado, sino sentido común. Doris, mi esposa, es una romántica. Y quizás ahí radica el problema de una antigua incompatibilidad que finalmente se está dando a conocer. Aquí estoy con el iPhone de mi esposa a las 2 de la mañana, en la pequeña oficina de abajo que solemos compartir. Tomé el teléfono de la mesa junto a su cama en nuestras habitaciones matrimoniales. Era la única vez que estaba disponible. Ella nunca se separó de eso. Como la mayoría de las mujeres modernas, no va a ningún lado sin su teléfono. Le dedica más tiempo que a cualquier otra actividad. Está a su alcance las 24 horas del día. Se encuentra en su bolso o cartera cuando no lo sostiene. Se encuentra junto a su cama cuando duerme. Tuve que esperar hasta estar seguro de que ella estaba dormida para tomarlo. ¿Por qué le quitas el teléfono?, preguntas. Me pregunto si yo mismo me estoy volviendo loco. ¿Cómo puedo sospechar de mi amada esposa? ¿Qué me pasa? Culpo a mi profesión. Me ha acostumbrado a sospechar. Solo veo el lado oscuro, el mal que hace la gente, no el bien. Para decirlo sin rodeos, soy abogado, si Dios quiere. Así que sospeché de ella sin ninguna razón o base. No fue nada. Entré a la cocina mientras mi esposa Doris, en realidad Dolores, pero nadie usa su nombre completo de pila, hablaba por teléfono. En todas las ocasiones anteriores, ella habría seguido ignorando mi presencia, pero esta vez colgó de inmediato y parecía nerviosa. Más tarde esa noche le pedí prestado su teléfono para poder llamar y pedir la pizza que le había invitado a cenar. Ya no tenemos teléfono residencial y ahorramos un poco cuando las niñas se fueron a la universidad como parte de una estrategia para ahorrar dinero en todos los sentidos posibles. Por lo general, está en contra de las comidas para llevar, ya que está muy atenta a su peso, pero hoy cedió fácilmente y entregó su teléfono sin quejarse. ¿Por qué no? Después de todo, ella había borrado sus registros de llamadas y mensajes de texto. Ella, sin duda siendo profana, pensó que era una buena idea, pero no lo era. De hecho, grita engaño y sospecho que borrar el registro es un intento de esconderse. Entonces, ¿qué esconde? Eso es exactamente lo que necesito averiguar. Estoy bastante bien informado y sé que es más fácil tocar un teléfono celular que un teléfono normal. ¿No me crees? Conéctese en línea, escriba Baxel Phone y vea que aparece. Incluso compré un librito en Amazon por 00.99 que explica todos los conceptos básicos.
El gran problema con el iPhone es el jailbreak. ¿Qué es aquello? Bueno, es la necesidad de cambiar el código operativo subyacente de Apple para permitir la instalación de programas que no son de Apple. Mis queridas hijas rompieron el bloqueo del software del teléfono de su madre cuando lo recibió por primera vez. Las chicas estaban muy orgullosas de su habilidad para hacer esto. Sosteniendo el teléfono de mi esposa en una mano y el pequeño cable que se conecta al iPad en la otra, dudo. ¿Soy la persona adecuada? ¿Quiero hacer esto? ¿Me atrevo a hacer esto? La realidad es que podría poner fin a 19 años de matrimonio. Un matrimonio muy bueno. ¿Por qué estoy buscando una salida? Somos una pareja feliz. No puedo pedirle nada que ella no haría por mí. Por otro lado, rara vez pide algo a cambio. Entré en nuestro matrimonio a regañadientes, pero nunca me arrepentí. Supongo que te debo una explicación. Soy David Pelandon, Jr. Estuve en la fiesta de la fraternidad. Ahora olvida todo lo que sabes sobre fraternidades. Los hermanos de Sigma Chi son una fraternidad que se destaca del resto. Eran la fraternidad más grande del campus porque todo lo que se necesitaba para unirse era un buen corazón. Así es, los hermanos no respetaban el dinero ni la posición. Se trataba de hermandad y de hacer lo correcto. Los deportistas se mezclaban con los nerds, las estrellas académicas con los muchachos que estaban constantemente en libertad condicional. No era raro ver a un grupo bebiendo cerveza en el sótano, mientras que arriba había largas sesiones de tutoría para aquellos hermanos que necesitaban ayuda. Todas las razas y religiones se mezclaron. Éramos hermanos. Todo lo que se necesitaba para convertirnos en uno de nosotros era ser una buena persona. Suena simple, pero no lo fue. Cuando no cumpliste con el estándar, decepcionaste a todos. La parte más difícil fue la culpa, darse cuenta de que decepcionarías a tus hermanos. Ser Sigma significaba asumir todas las responsabilidades asociadas con ser un buen hermano. Una de esas responsabilidades era la fiesta anual de primer año. Los hermanos mayores eran chaperones. Invitamos a todos los estudiantes de primer año, tanto hombres como mujeres. Las mujeres invitaron a los hombres para que pudiéramos echar un vistazo temprano a posibles hermanos. Vinieron más mujeres que hombres porque, como todos sabían, estabas a salvo en la casa Sigma. Todos éramos caballeros. Estaba en mi segundo año de la Facultad de Derecho y, por lo general, estaba bien protegido de las fiestas en el campus. Pero ahora era mi turno, junto con otros 9 hermanos, de ver las promesas. Era lo responsable de hacer. Si eres Sigma, no puedes eludir la responsabilidad. Doris vino a la fiesta con sus amigas. No sé qué estaban haciendo, pero cuando llegaron estaban muy contentos. La reconocí, por supuesto. Era la hija mayor de la mejor amiga de mi madre. He visto a Doris muchas veces desde entonces, pero mis recuerdos de ella estaban contaminados por recuerdos anteriores. En mi imaginación, ella seguía siendo una niña. Ese no era el caso ahora. Era una joven esbelta, aunque todavía muy joven, pero definitivamente más mujer que niña. No tuve más remedio que acercarme y saludar. Doris era 6 años menor que yo, al igual que sus amigas. Quería saludar y dejarlo así. Doris me saludó con entusiasmo y me dio un beso. Siempre era amable y agradable con quien hablar, pero era obvio que le gustaba presumirme. Como estudiante mayor, ella lo supo. El hecho de que yo fuera miembro de la fraternidad y uno de los maestros oficiales fue una ventaja para ella, y terminé viéndolos toda la noche y los llevé a casa después de la fiesta. Aprovechando la oportunidad, Doris me concertó una cita para la semana siguiente. Nos hicimos amigos y salimos por el resto del semestre, pero nada serio. Ella era estudiante de primer año y yo era estudiante de posgrado, así que no fue una relación seria, al menos no de mi parte. Ella rompió con él. Ella quería salir con otras personas. Estaba bien con eso en ese momento, pero rápidamente me deprimí.
Sentí que la extrañaba. No sabía por qué, porque ella no era hermosa en el sentido clásico de la palabra. Tenía un aspecto tan joven, fresco e inocente. Ella era muy bonita, 5 pies y 4 pulgadas y tal vez 110 libras. No había nada impresionante en su apariencia, pero una mirada a sus suaves ojos marrones y me enganché. No fue amor de mi parte, más bien una atracción profunda. Doris tenía una personalidad maravillosa y alegre y cuando se fue, dejó un gran agujero. Soy inteligente, nada perceptiva, pero introvertida y un poco tímida. Tiendo a encerrarme en mí mismo. Doris es extrovertida y, si tenemos la oportunidad, nos haremos amigas de todas las personas en la sala. Ella es la primera persona invitada a una fiesta y la última a la que quieren que se vaya. Pero ella rompió conmigo para salir con otros chicos. Lo acepté. Me dolió y me quedé con el ego magullado, pero así es como te afecta una ruptura. Avance rápido hasta julio. Después de mi segundo año de la escuela de Derecho, necesitaba una pasantía de verano. Un trabajo de verano durante su segundo año es prácticamente una necesidad si desea graduarse con perspectivas laborales. Busqué trabajo en Nueva York, Chicago, Washington, D.C. y otras ciudades importantes, pero todos los demás ya estaban buscando. Eventualmente encontré un trabajo en nuestra pequeña y soñolienta ciudad universitaria en un antiguo bufete de abogados que se especializaba en dominio eminente. Explicaré qué es eso un poco más tarde. El apartamento que alquilaba con otras 2 personas solo se alquiló hasta junio. Necesitaba encontrar un lugar para vivir durante el verano. Afortunadamente, la universidad había abierto un dormitorio para estudiantes de la escuela de verano y necesitaban un asistente, un estudiante mayor responsable que pudiera actuar como padre sustituto. El alquiler era gratuito a cambio de que yo viniera cuando fuera necesario. Estaba bien con eso, lo que significaba que el exiguo salario de un asistente legal podría aprovecharse mejor. Doris estaba en la escuela de verano y vivía en el dormitorio que supervisaba. Hice todo lo posible por evitarla, hasta que un día estaba subiendo las escaleras y ella estaba un vuelo lleno por delante de mí. Cuando llegué a mi piso, Doris bajaba por él. Al otro lado. Bastante extraño, pensé, pero ella había venido a bloquearme el paso escaleras arriba. Quiero hablar, dijo ella. ¿Sobre qué? Pregunté, tratando de pasar junto a ella. Sobre nosotros. ¿Y qué estupidez hice? Al final resultó que, lamentó la ruptura y estaba completamente arrepentida. Ella pidió una segunda ruptura. No estaba segura, pero no veía ninguna razón para no comenzar a tener citas casuales y mantener mis emociones bajo control. Doris no me gastó una broma esta vez. Su cumpleaños es el 15 de agosto. Cumplió 18 años ese verano y cuando le pregunté qué quería para su cumpleaños, me dijo que quería que me hicieras el amor. Soy virgen y quiero que seas mi primera. Me sorprendió que ya hubiéramos hecho todo menos oral y coito, pero no estaba lista para ir más allá y se lo dije. Ella no aceptó un no por respuesta. Y como se ha convertido en la regla durante los muchos años que hemos estado juntos, lo que Doris quiere, lo consigue. El día después de cumplir 18 años era sábado. Doris era voluntaria en un refugio para mujeres administrado por el capítulo local Now. Temprano el sábado por la mañana, Doris fue a ayudar al refugio. No tenía idea de lo que estaba haciendo allí, y la ubicación del refugio se mantuvo en secreto. Ella no tenía automóvil, así que tuve que recogerla en el sindicato de estudiantes en el campus alrededor de las 4 de la tarde. No estaba lejos del dormitorio donde vivimos unos días más. El nuevo semestre de otoño iba a comenzar en 10 días, pero todavía nos quedaban unos días en nuestros dormitorios actuales. The Union es una gran cafetería en el centro del campus. No estaba lleno a las 4:00 de un sábado por la tarde, pero tampoco estaba vacío. Cuando Doris apareció, estaba vestida con jeans y una camiseta Now, y sostenía una bolsa de viaje. Sin duda íbamos a pasar la noche juntos,
Pero, ¿por qué caminar con una bolsa cuando al menos estábamos viviendo temporalmente en el mismo edificio? Entramos a mi dormitorio. No tenía compañeros de cuarto, éramos solo nosotros dos. Encendí algunas velas y bebí una botella de buen champán White Star. Ella estaba nerviosa como el infierno y yo no estaba mejor. No soy Don Juan, he tenido exactamente 2 novias y nunca he pasado más de 2 noches con ninguna de ellas. Doris me estaba presionando mucho. Tomamos unas copas y luego ya sabes cómo va. Al final, Doris fue simplemente genial. Doris decidió que era hora de compartir nuestra relación con su familia, que estaba formada por Margaret y Lawrence Baswell, sus padres, su hermana menor Marianne y su hermano menor Larry Jr. Era una familia bastante próspera. Larry Sr. fue vicepresidente senior en el Chamon National Bank y Margaret enseñó en Chamon Community College. Era una familia atractiva e impresionante. Me trataron como a la realeza. Quedaron impresionados con mi condición de estudiante de tercer año de Derecho. Además, su madre, Margaret, era originaria de Chamon. Asistió a la escuela secundaria con mi madre en la Academia del Sagrado Corazón para niñas. Ella se convirtió en maestra y mi madre en enfermera. Margaret Baswell era una mujer muy atractiva. Era más alta que mi Doris y no tenía una constitución tan voluptuosa, pero tenía una gracia patricia. Poseía esa belleza escultural que envejece bien. Su esposo era un hombre de negocios alto y de cabello plateado que se veía bien con traje, pero que ya era un poco gordito en la mediana edad. Parecía mayor que sus 45 años, a diferencia de su esposa, que no parecía 35 en sus 45. La hija menor, Marianne, que tenía 16 años, apenas comenzaba a engordar, pero parecía haber seguido a su madre en estatura y apariencia. El pequeño Larry tenía solo 11 años, pero era alto y prometía que con el tiempo tendría un físico fuerte. Él y yo nos convertiríamos en grandes amigos, y ahora él era mi mejor amigo. Mis padres se habían enamorado de Doris mucho antes de que comenzáramos a salir, por lo que rápidamente se convirtió en un miembro de facto de mi familia. Incluso mi hermana menor Paula apoyaba a Doris. Mi hermano era demasiado joven para tener una opinión. Mi familia no estaba tan bien como la familia Doris. Mi padre, David Sr., dirigía el negocio familiar de alquiler de equipos con mi tío John. Mi tío es el hermano mayor por 10 años y un poco nerd. Las cosas salieron bien bajo su estricta administración, pero fue la personalidad extrovertida de mi padre y su capacidad para hacer amigos y trabajar con una amplia variedad de personas, incluidas algunas que odiaba, lo que realmente fortaleció el negocio. Mi mamá necesitaba trabajar porque el negocio genera una cantidad modesta de dinero y mi tío es muy conservador con respecto a las ganancias. Estoy muy unida a mi madre, Agnes, una mujer alta y bonita que a los 41 años era 8 años menor que mi padre. Ella, como yo, se eleva sobre mi padre en altura a 5 pies y 4 pulgadas. El atributo más espectacular de mi madre es su cabello rubio. En estos días, no es solo el peluquero quien los ayuda. Ella es una enfermera registrada que trabaja regularmente por las noches. Cuando yo era niña, ella tenía un horario de trabajo de 4 días a la semana. No eran los mismos días cada semana que se alternaban. Ese fue el caso mientras crecía. Pero a lo largo de los años, obtuvo su maestría en enfermería y ahora es la enfermera jefe del hospital donde trabaja. Ella siempre ha necesitado trabajar y genera tanto o más ingresos que mi padre. Mi relación con mi padre es más complicada que con mi madre. Mi padre siempre ha tratado de abrirme a mí y a mi personalidad tímida e introvertida. Es un tipo amigable y extrovertido que parece conocer a todos y cree en encontrar puntos en común con todos. Papá cree en poner la otra mejilla y nunca iniciará una discusión si se puede evitar. Él y yo vemos las cosas de manera diferente la mayor parte del tiempo, pero definitivamente aprobó a Doris. Es tan inteligente y hermosa como su madre. Cuando era niña, lo que más me gustaba hacer era esperar a mamá. Si ella trabajaba de 4 a medianoche,
Papá me dejaba pasar la noche los viernes y sábados por la noche, y luego cuidaba a mis hermanos mientras él recogía a mamá del trabajo. Ellos traían hamburguesas y batidos a casa, y yo los comía con mis padres. A veces, mi mamá llegaba sola a casa muy tarde y me daba un beso de buenas noches mientras me acostaba en la cama antes de que ella se duchara y se metiera en la cama. Cuando se acurrucó a mí, pude oler su perfume, Chanel número 5 que usaba cuando se vestía. A veces me despertaba para escuchar el ruido de la ducha, luego los susurros de mis padres, seguidos de la risa distintiva de mi madre, después de lo cual la cama comenzaba a crujir. Era un hogar amoroso, incluso cuando las cosas iban lentas. El dinero escaseó y mi mamá comenzó a trabajar más. Mi mamá y la mamá de Doris eran amigas prácticamente inseparables. En general, las familias se llevaban bien y esperaban combinar casas. Mi mamá resumió la actitud de la familia hacia Doris. Esa es una buena chica, Davi. No la malcríes. Todos estamos ansiosos por la boda. Mamá, a pesar de todo su amor por mí como hija mayor, a veces me veía como una niña perpetua de 12 años. Por mi parte, probablemente podría ser bastante terco e inmaduro a veces cuando se trataba de Doris. Quizás algo de eso estaba pasando. Me gustaba la chica, pero quería que siguiera siendo solo eso, libre y tranquila. Doris tenía otras ideas sobre el asunto. Se mudó conmigo en septiembre. Estaba tratando de terminar mi tercer y último año de la Facultad de Derecho sin demasiados problemas, pero ella insistió en que nos mudáramos juntos. Esto tensó nuestras finanzas ya que estaba tratando de no ser una carga demasiado pesada para mis padres. Doris solo captó la indirecta gracias a que mi mamá aumentó su asignación, pero parecía darnos razones para esperar que nuestra relación se volviera más seria. A principios de mayo, las cosas superaron las expectativas y se convirtieron en ¿qué? ¿Estás esperando? Doris dejó en claro que le había quitado la virginidad y que tenía una deuda de gratitud con ella. Curiosamente, fue idea suya no hacer tales demandas, pero pude entenderla. Iba a graduarme de la Facultad de Derecho. Tendría 25 años, no estaría casada y sería la orgullosa dueña de un boleto para una carrera profesional. Yo era una presa muy deseable para muchas mujeres solteras que vivían en el mundo real fuera de la universidad. Ella, por otro lado, acababa de terminar su segundo año, había acumulado suficientes créditos para saltarse un semestre, pero aún faltaba más de un año para graduarse. También se especializaba en literatura inglesa y necesitaba una maestría para enseñar en la escuela secundaria. Desde su perspectiva, la estaba dejando atrás con todo lo que ella había hecho por mí. Toda esta situación debería haber sido una especie de advertencia. Doris veía las cosas desde su perspectiva. Lo que era bueno para Doris era bueno para nosotros. Por egoísta que pareciera, tenía razón. Estábamos bien juntos. Lo que ella quería casi siempre excedía mis metas. Con ella, de alguna manera estaba incomprensiblemente completo como persona. Entonces, si ella quería que me pusiera un anillo en el dedo antes de salir en público, ¿por qué dudé? No amaba a Doris, así que lo dije. Estaba seguro de que me gustaba y me sentía cómodo en nuestra relación. Ella iluminó mis días. ¿Pero casarme con ella y ser responsable por el resto de mi vida? Intenté todas las excusas que se me ocurrieron para dejar a Doris y evitar el matrimonio. La excusa principal era que era demasiado joven. Ella solo tenía 18 años, mientras que yo cumplí 25 en julio. Fue una buena razón, aunque no del todo sincera. Pero mi madre de todas las personas lo rechazó. Doris es muy madura para su edad y tú eres exactamente lo contrario. Además, estaba estudiando para ser enfermera y solo tenía 17 años cuando me casé con tu padre. No se trata de la edad, se trata de la madurez. Ella lo tiene, y tus dudas después de vivir juntos como marido y mujer virtuales demuestran que todavía no lo tienes. Mamá quería que fuera un hombre, pero dudaba y, en retrospectiva, resultó ser profético. No lo sé, tiene 18 años.
¿Qué pasará cuando se despierte un día y decida que perdió su juventud al casarse demasiado joven? Dije. Creo que estamos hablando de lo que te perdiste. Obtendrás un título profesional y cabalgarás hacia el atardecer, dejando atrás a la pobre chica. Mamá dijo, viendo a través de mí. Al final, Doris tenía demasiada influencia sobre mí y demasiados aliados como para contenerme, así que me tragué mis dudas y me casé. La semana siguiente, después del examen de abogacía, no hubo despedida de soltero, aunque escuché que hubo una despedida de soltera salvaje. No tenía amigos con quienes juntarme ni el tiempo necesario. Estudiaba 20 horas al día para aprobar el examen de Nueva York, el más duro del país. Solo el 41% de los graduados de Harvard aprueban el examen y, con la excepción de Brooklyn y Albany, donde se toman cursos de abogacía de 3 años, la tasa promedio de aprobación es del 40%. Cuando me enteré de que había aprobado el examen, Doris tenía 3 meses de embarazo. El embarazo fue teóricamente un accidente, pero si crees eso, obviamente no eres demasiado inteligente. Doris estaba consolidando su posición. Descubrimos que eran gemelos 3 días antes de que salieran los resultados del examen. Estaba muy preocupado por esos resultados. Para entonces, ya tenía un puesto como abogada en la firma donde había trabajado el verano que Doris y yo conocimos, pero solo podía obtenerlo si aprobaba el examen. Eso significó un gran aumento salarial, pero el dinero aún era escaso. Tenía que trabajar 60 horas a la semana y reventarme el trasero para asegurarme de que tuviéramos pañales para cuando nacieran los niños. Doris nunca dejó que nuestra precaria situación financiera o embarazo la afectaran. Hizo su último examen como estudiante de tercer año solo 1 hora antes de romper aguas. 5 horas después dio a luz a 2 niñas que pesaban 6 libras y 2 onzas cada una sin un solo gemido. Eran hermosos, perfectos y exactamente iguales. Para mí, fue amor a primera vista. 18 años después, todavía amaba a esas chicas, pero no de la misma manera. Doris y yo lo pasamos mal al principio. El dinero escaseaba y vivíamos en un apartamento pequeño. Ella nunca se quejó ni me hizo sentir culpable de que no pudiera mantenerla mejor. Ser padre fue muy difícil. Por un lado da miedo y por otro lado te duele el pecho por el amor que sientes. Nunca olvidaré la alegría con la que solía leerles a mis hijas antes de acostarme, El camino de los patitos, El gato con sombrero, La telaraña de Carlota, luego Casita en el gran bosque y de Greenwood, y finalmente las obras completas de Washington Irving y Cuentos de la Alhambra. Mis 2 amores que parecen adorarme y creían que podía hacer cualquier cosa, resolver cualquier problema, arreglar cualquier muñeca rota y hacer brillar el sol en cualquier día lluvioso. No fue una vida fácil para mí, pero trajo grandes recompensas en forma de abrazos y besos. Pero no todo fueron corazones y flores. También hubo algunos días oscuros. Doris y yo pasamos por todas las crisis juntas. Me desmoroné cuando los pequeños contrajeron neumonía y fueron hospitalizados. Solo Doris se mantuvo fuerte y me dijo que Dios no nos quitaría a las niñas. David, mírame. Mejorarán. Cree eso y que pase lo que pase, siempre te amaré y apoyaré. En esos primeros años, Doris fue la roca sobre la que se construyó nuestro matrimonio. Ella fue el pilar que me sostuvo. Sin ella, no podría haberlo logrado. Le estaba eternamente agradecida y quería mantenerla a ella y a nuestras hijas. Necesitaba tener éxito para ellos más de lo que necesitaba tener éxito para mí. Soy una persona bastante perezosa y poco ambiciosa. Casarme con Doris, su amor y nuestros hijos lo cambió todo y estaba decidida a tener éxito para mi familia e hice algunos compromisos para lograr ese objetivo. Los primeros años fueron difíciles. Mi trabajo requería un esfuerzo constante, pero las recompensas eran escasas. Tuve que comprometer mis principios y usar el ingenio para superar a la manada de lobos legales que acechaban a la misma presa. En el frente interno, Doris y las pequeñas Patricia y Elizabeth, Pat y Beth hicieron que cada sacrificio valiera la pena.
Doris iba a la escuela por las tardes, y yo me quedaba en casa haciendo trabajo de oficina y cuidando niños. No podría haber estado más feliz. Eventualmente, cuando comenzaron el jardín de infantes, ella obtuvo su doctorado. Doris Baswell comenzó a enseñar en un colegio comunitario, pero en 3 años era profesora titular de estudios de Shakespeare en una universidad. Sus ingresos fueron una bendición, pero para entonces ya era demasiado tarde para mí. Ya me había hecho socio de una manera no del todo honesta. Mis ingresos eran tan altos como mi moral era baja, pero tenía una familia que cuidar y era abogada, lo que significaba que podía vender racionalmente mi alma. Prometí discutir el tema del dominio eminente, y ahora es el momento. La mayoría de los estadounidenses tienen una creencia inquebrantable en la santidad de la propiedad privada. Ven la propiedad de la vivienda como un propósito y un derecho. La idea de que el gobierno pueda entrar y quitarles arbitrariamente su hogar es increíble. Y ahí es donde entra en juego el derecho a disponer de la propiedad. Cuando el gobierno necesita propiedades para un propósito público, como construir una carretera, puente, escuela o hospital, pasa por un proceso comúnmente conocido como confiscación. Esto es simplemente el gobierno tomando la propiedad que necesita para un propósito público y pagando al propietario el valor de la propiedad tomada. En pocas palabras, en teoría, es desafortunado pero necesario. Los abogados llamamos a este proceso dominio eminente por el señorío supremo latino, que es una forma elegante de decir que el gobierno tiene derecho a tomar sus tierras. En teoría, deberían pagarle el valor de la trama, pero si es lo suficientemente tonto como para depender de que el gobierno lo trate de manera justa, merece que se lo quiten. Aquí es donde los abogados vienen al rescate. La ejecución hipotecaria es un sistema complejo con un conjunto de pasos predeterminados. Un abogado bueno y experimentado puede llevar a cabo estos pasos de una manera que maximice su dinero. Nadie se ha arrepentido aún de contratar a un buen abogado para que los represente en el proceso de expropiación. El problema es que la mayoría de las personas no tienen esa representación o contratan a un abogado sin experiencia. Por lo tanto, la clave del éxito como abogado litigante de tierras es obtener su nombre y su posición, es decir, mucho más dinero para clientes potenciales. Le debo mi éxito a un apellido afortunado porque cuando ingresé a la Facultad de Derecho, el apellido Landon estaba justo antes del apellido Landro. El alfabeto me colocó durante 3 años al lado de James. Llámeme Jimmy Landru, un joven republicano, miembro del Comité Estatal Republicano, y cuando se graduó, se convirtió en pasante de Derecho en el Senado del Estado de Nueva York. Eventualmente se convirtió en asesor jurídico asistente y luego en asesor del Comité Legislativo de Corporaciones y Asociaciones. Ese fue un gran avance para mí. Jimmy y yo éramos cercanos, ¿y quién mejor que su amigo para acudir a él cuando estaba en problemas? Ahora no te das cuenta de lo que Jimmy tuvo que ver con mi éxito. Bueno, era el comité de la corporación, lo cual es importante porque se ocupa de todos los asuntos relacionados con la propiedad inmobiliaria. ¿Por qué sería útil? La respuesta es simple. Independientemente de cómo comiencen las demandas, se han convertido en una excelente manera para que los poderosos roben a los débiles. Tomar propiedades para uso público hoy en día es solo una pequeña parte de la toma de propiedades por parte del gobierno. En la mayoría de los casos, el gobierno está actuando en nombre de algún interés privado. Los términos utilizados varían, pero la mayoría de las veces se denomina alguna forma de remodelación. ¿No me crees? La próxima vez que esté en la ciudad de Nueva York, eche un vistazo a la sede del New York Times. Es un rascacielos hermoso y majestuoso cerca de Times Square. El terreno en el que se encuentra fue tomado por derecho de dominio eminente, uno de los más caros del mundo, en un acuerdo lucrativo que supuestamente le ahorró al Times casi 0,80 millones. Huelga decir que el periódico no señaló esto a sus lectores. Mi trabajo es buscar justicia lo mejor que pueda. Utilizo todos los trucos que se me ocurren, tasadores externos que dirán cualquier cosa que les pida, y tasadores estatales que a veces trabajan para mí. Pago bien a mis tasadores, asegurándome así de que mis clientes reciban un trato excepcionalmente justo.
La estrategia es llegar a la persona a punto de ser estafada antes que nadie. Y ahí es donde entra mi amigo Jimmy. Comienza de manera bastante inocente, con una vaga advertencia de estar atento a una gran incautación de bienes raíces a lo largo del río Hudson que despejará el camino para la construcción de un complejo de lujo. Pero las cosas pronto se convierten en un juego de pago por jugar. Jimmy tiene un problema con los caballos, así como con las máquinas tragamonedas y los casinos indios. A menudo necesita dinero, no regalos, solo préstamos que nunca se devuelven. Los socios de mi firma quedaron asombrados de mi capacidad para encontrar nuevas empresas potenciales. Mi aguda percepción fue bien recompensada y durante años se mantuvo así. Nada lujoso, solo un poco de conocimiento previo y un poco de trabajo de mi parte para derribar puertas frente a personas que estarían mucho mejor si yo fuera su abogado. En realidad era un servicio comunitario, pero una vez que cruzabas la línea, era fácil saltarla. Más sobre eso más adelante. Pero ahora volvamos al teléfono de mi esposa. Descargué mi programa vicioso en el teléfono de Doris. Se suponía que debía grabar todas las conversaciones telefónicas de mi esposa e instalarlas en mi iPad. Estaba enviando todos los mensajes de texto que ella enviaba o recibía a mi teléfono, pero también me dio la posibilidad de escuchar sus conversaciones. Podría hacer esto en tiempo real o configurar el error en el que se había convertido su teléfono para grabar durante 2 horas y enviarlo a mi iPad. En teoría, no había nada que Doris pudiera decir o escuchar que yo no pudiera compartir. En la práctica, las cosas resultaron un poco diferentes. El primer día, mi esposa pasó casi 5 horas al teléfono. A la lista. Todas sus conversaciones telefónicas serían una tarea imposible. Pasó 45 minutos con una amiga sin hacer nada más que hablar sobre un vestido que vio en el centro comercial pero que no compró. Durante 3 semanas agonicé por estas tonterías, y pensé que era bastante bueno en eso. Estaba convencido de que era paranoico. Estaba a punto de terminar el día cuando llegaron esos malditos mensajes de texto y estaba en una reunión con un nuevo cliente cuando mi teléfono hizo un timbre distintivo, alertándome de un nuevo mensaje. Lo ignoré, pero unos minutos después sonó otro timbre y luego un tercero. Rara vez envío o recibo mensajes de texto y Doris fue de la misma manera. Una cuestión de edad, diría yo. Los mensajes de texto no están en el ADN de mi generación. Terminando mi conferencia telefónica con el cliente, revisé mi teléfono. 3 nuevos mensajes habían llegado del programa espía al teléfono de Doris. Recuerda, hoy vamos a almorzar, Mark. No puedo extrañarte tanto cuando y dónde estás. De Cooper a las 12:30. Te quiero. No me di cuenta de inmediato de que Doris tenía una cita para almorzar con un hombre llamado Mark a quien extrañaba y que decía que la amaba. Cooper's Restaurant era un establecimiento pequeño e íntimo al norte de la rotonda y, por lo tanto, bastante apartado, el tipo de lugar que uno elegía para citas íntimas. Fue después de las 12. No tenía forma de llegar tan rápido, pero tenía una carta de triunfo bajo la manga. Podría escuchar a escondidas. Puse el error en su teléfono en modo activo, usé mi iPad para escuchar y, con indiferencia, me subí al automóvil. Al principio, solo me llegaba el ruido de los coches. Doris estaba en su coche. Cuando se detuvo, escuché los débiles sonidos de un restaurante y el saludo de la anfitriona. Buenas tardes, ¿qué puedo hacer por ti?, dijo una agradable voz femenina. Estoy conociendo a alguien. Oh, ahí está. Luego vino el sonido de su abrazo, o tal vez besos. Doris se sentó e intercambiaron saludos. Hablaron un poco. De trabajo, aparentemente habían trabajado juntos en la universidad. Hablaba joven, fuerte y con mucha confianza. Pronto él volvió la conversación hacia ella. Los cumplidos se esparcieron por su cabello, su vestido y su impresionante belleza y juventud en general. Escucho ser seducido. Hubiera sido interesante si no hubiera sido por mi esposa.
Cuando llegó la comida, la conversación se centró en mí, en lo vieja, gorda, gris y aburrida que soy. Un pez frío que no merece una joven hermosa y vibrante. Y finalmente sus necesidades, cuánto la quiere a ella y cuán felices podrían ser. Pero no puedo, estoy casada. Tengo la intención de envejecer con David. Por favor, comprenda. ¿No ves que ya es viejo? Aún eres joven. Vive mientras puedas. Si no puedes dejarlo, romperemos. No, no haré trampa. Nunca he estado con nadie más que con mi David. Amo a mi esposo, pero te quiero y necesito que estés completo. Necesito que David se dé cuenta de que tiene que haber alguna salida. Dame tiempo por el bien de todos, por favor. Ya he esperado tanto tiempo. Lo sé, pero necesito tiempo. Ok, pero por favor, no más. Cuando llegué al estacionamiento de Cooper, la conversación volvió a las cosas mundanas. Tomé un lugar lejos en la parte trasera del estacionamiento, fuera de la vista de lo que reconocí como el auto de mi esposa, pero aún podía ver la puerta. Entonces, en algún momento volvieron a hablar sobre cómo necesitaban estar juntos y que Doris trataría de encontrar una manera que no pusiera en peligro su matrimonio. Porque después de todo, todavía amo a Dave. Hemos estado juntos durante tanto tiempo. Le debo a él tratar de mantener unida nuestra relación. Por eso te quiero tanto. Tienes sentimientos tan profundos. Solo tengo que mostrarte que la lástima no es amor. Él dijo, un imbécil malhumorado. Cuando salieron, entraron en mi campo de visión. Doris, noté, estaba vestida hasta la empuñadura. Podría haber jurado que ella no había salido de casa así esa mañana antes. Era alto, tal vez de 5 pies 3 o 4, delgado y atlético. Tenía la piel negra, no del todo morena, más parecida a un color café oscuro, pero negra. ¿Era guapo? Supongo que es una cuestión de preferencia, pero él era joven, no más de 30. Cuando se separaron, se besaron. Él la abrazó fuerte y profundamente hasta que finalmente pudo alejarse. No estaba tan celoso como podría haber imaginado. Claro, quería matarlo, golpearlo hasta convertirlo en pulpa, pero necesitaba algo de influencia para hacerlo. Digamos un bate de béisbol y una pequeña sorpresa. No es justo. Pero entonces no hay nada justo en seducir a la esposa de otro hombre. No me engañaron. Él solo quería meterse en sus pantalones, nada más. Todas esas tonterías de amor fueron en vano. Era un operador hábil. La usó hasta que se aburrió de ella y pasó a otra. De alguna manera sospeché que no sería una sorpresa para Doris. Es una mujer inteligente. Mi esposa estaba jugando un juego peligroso, pero no con su amante, sino conmigo. ¿Podría haber creído que lo aguantaría? Doris y yo tenemos un típico matrimonio estadounidense. Tal vez el 5% de los hombres estadounidenses son señores de su dominio. Gobiernan sus hogares. El otro 95% tiene que conformarse con lo que tiene. En mi caso, tuve que conformarme con muchas cosas. Nunca gané una discusión con Doris, incluso cuando pensé que había ganado, y ella parecía contrita y disculpándose. Eventualmente se salió con la suya. Ella lo sabía desde el principio, por supuesto, pero tuve que interiorizarlo. Pero fue diferente con Mark. Era consciente de su atracción. Era nuevo, diferente y prohibido. Era irresistible para una mujer como Doris. Ofreció una alternativa a un nido vacío y un marido cansado. Mark fue el primer hombre fuera de nuestro matrimonio, pero no el último. Tenía algunas alternativas. Quédate con Doris o déjala. Esto último fue difícil. Hemos pasado por todo esto juntos. Era, y odiaba admitirlo, muy dependiente de Doris. Después de tantos años juntos, no podía imaginar la vida sin ella. Pero entonces, ¿qué pasaría si, me pregunté, nunca lo hubiera sido?
Al regresar a casa por la noche, hice todo lo posible por ser, si no alegre, al menos neutral. Doris conocía mi estado de ánimo y podía ver que fingía estar tranquila. ¿Qué pasa, Dave? Ella preguntó. Nada, supongo que solo estoy cansado después del trabajo, respondí. Trabajas demasiado. Deberías reducir la velocidad y cuidarte mejor. Tal vez unirse a un gimnasio, dijo. Luego la miré de cerca y de manera muy crítica. Verás, me uní a un gimnasio el año pasado. Sé que iba allí todas las mañanas mucho antes de que ella se despertara. ¿Pero no había visto los resultados? Había perdido 30 de las 40 libras que había ganado desde que nos casamos y gané mucho músculo desde que hice ejercicio con un entrenador personal 3 días a la semana. Su nuevo novio no se trataba de que yo estuviera fuera de forma o aburrida. Todo se trataba de su percepción de mí. Soy un cómodo par de pantuflas viejas. Quiere probarse unos nuevos, pero en su mayoría usa los viejos aunque ya no los aprecia. No presté atención a su indecisión porque Doris necesitaba trabajar en sí misma. Eventualmente compró el vestido que había estado mirando y del que había estado hablando. Era una mujer que necesitaba tiempo para tomar una decisión. Ella todavía estaba debatiendo consigo misma si probarse un hombre nuevo. Al día siguiente, me esperaba otra sorpresa. Un error telefónico captó una conversación que apenas estaba escuchando. De hecho, solo escuché porque tenía curiosidad por ver si mi esposa al menos le insinuaría a su madre ciertas cosas. Oye, mamá, quería hablar contigo sobre el Día de Acción de Gracias. ¿Traes la ensalada de camote y brócoli al horno con bourbon? Por supuesto, querida. Pero dime, ¿cómo estuvo la cena con Mark? Oh, mamá, él es simplemente maravilloso. Pero él quiere ir más allá, y yo no puedo. ¿Por qué? No tengo idea de por qué no acosaste a tu marido hace años. Ahora has perdido tu ventaja. Los niños han crecido. No puedes usarlos como palanca, mamá. Yo nunca haría eso. Puedo ser una mala esposa, pero no puedo ser una mala madre. Tonterías. Eres una gran esposa. ¿Alguna vez se quejó David? Mi respuesta es no. Mantienes la casa en perfecto orden, cocinas perfectamente, crías a 2 chicas maravillosas y le das placer a tu hombre en el dormitorio. Ni siquiera mencionaré el hecho de que contribuyes más financieramente a la familia que tu esposo. Sí, pero ahora estoy considerando la infidelidad. No, no lo eres. Solo es hacer trampa si el hombre no lo consiente. David necesita explicar que las mujeres son financieramente diferentes a los hombres. A medida que envejecemos, nuestra libido aumenta y disminuye. Necesitamos variedad en el dormitorio, mientras que ellos solo quieren sexo. Podemos complacer a varios hombres, mientras que nuestros hombres están limitados por su resistencia. El hecho de que tengas otro hombre no tiene ningún efecto en Dave. Él es un hombre maravilloso y puede demostrarlo dándote algo de espacio. Asegúrate de que sepa que él es lo primero y que será tratado muy bien. David todavía es un niño pequeño de alguna manera. ¿De verdad crees que va a compartir contigo? Y si no lo hace, ¿qué va a hacer? No quiero arriesgarme a perderlo. Mira, a tu padre no se le puede llamar de mente abierta. Pero he estado viendo a otros hombres durante casi 3 décadas. Él no me ha dejado, y no se queja. Le tomó un tiempo adaptarse, pero cuando lo hizo, estábamos más que bien. Deberías saberlo. Sí, pero David no es papá. No creo que él crea que tengo un amante secreto. Bueno, déjame hablar con Agnès, después de todo, ella estuvo involucrada con su padre y conoce a su hijo, si es que lo conoce. Recuerda que ella fue quien le convenció para que se casara contigo. Veamos qué piensa ella. Dijo mi suegra y terminó la conversación con algunas palabras más incoherentes que me dejaron sin aliento. ¿Qué quiso decir con mi madre? ¿Y mi padre?
Tuve una premonición horrible que, además, sabía que siempre había sospechado, pero que no me había permitido entrar en ella. Tocar el teléfono de Doris había sido un error. Escuchar me hizo sentir inferior. Estaba averiguando lo que la gente pensaba de ti y eso no es bueno. Pasé los siguientes días esperando desarrollos, pero no hubo ninguno y luego llamó mi hija Beth. Hola mamá, Pat y yo vamos a venir. En casa el martes por vacaciones, pero tenemos que estar en casa el sábado. Tenemos citas calientes planeadas con 2 muchachos del equipo de fútbol el domingo después de su juego. Oh, está bien, se lo haré saber a tu papá, pero pensé que Pat estaba saliendo con ese chico Rick que nada. Bueno, ella está saliendo, pero él tiene que aceptar lo que ella le da. Beth se rió. Supongo que los tiempos han cambiado si los hombres están dispuestos a dejar que sus novias salgan con otras chicas. Oh mamá, eres tan antigua. Pero dime cómo van las cosas con Mark. No van a ir. Estoy casada con tu padre. ¿Qué voy a hacer con Mark? Oh, por favor, mamá, no seas así ayer. Papá es un viejo gordo. Él no puede esperar que renuncies a un semental como Mark por alguna tradición obsoleta. Tienes que ir a por ello. Papá lo entenderá. Él te ama y realmente no tiene otra opción. ¿Quién necesita un anciano como él? Beth dijo en el fondo. Se oyó a Patty agregar. Exacto. Entonces, obviamente, Patty agarró el auricular del teléfono. Mamá, ¿quieres que hablemos con papá? Podemos explicarle esto y recordarle todo lo que has hecho por él. Sé que él te ama como nadie más, pero no puede esperar que monopolices. No es justo para ti. No lo sé. Tu padre nunca me cedió y Dios sabe que cuando era más joven tuvo la oportunidad. Puede que no quiera mirarlo a nuestra manera. Los hombres tienen egos y tu padre puede ser muy sensible. Pero mamá, sabemos que papá te ama y no veo que te niegue nada si le explicas cuánto quieres y necesitas una relación con Mark, solo asegúrate de que entienda que siempre lo pondrás en primer lugar. Eso es lo que le dije a Rick y él está bien con eso. Dijo Pat. Chicas, su abuela dijo que hablaría con la abuela Langdon. Estoy seguro de que los dos resolverán las cosas. Solo espero que tu padre se dé cuenta de que Mark no es un peligro para él y que lo que Mark y yo tenemos es solo una sombra de lo que tu papá y yo tenemos que decir. Que me sorprendió y dolió escuchar que lo que mis hijas decían de mí no transmitiría la profundidad del dolor que sentí. Quizás debería haberme consolado con el hecho de que mi esposa e hijas todavía afirman que Doris todavía ama al viejo gordo, pero no lo hice. Estaba deprimido y pasaron varios días antes de que pudiera recuperarme lo suficiente como para apreciar mi situación. Me permití olvidarme de cómo debería mirar a los demás. Sí, practicaba deportes y estaba en buena forma física. Pero no hice nada por las canas de mi cabello o la ropa pasada de moda que usaba. Se supone que un abogado debe parecer conservador, pero yo me permití parecer anciano. Lo primero que hice fue ir a uno de los salones recién inaugurados. Me quitaron algunas canas y me peinaron. Dicen que los hombres no notan nada, pero Doris ni siquiera hizo comentarios al respecto. El siguiente paso fue un viaje a Nueva York para ir de compras de ropa. Prácticamente reemplacé mi armario e intenté lucir mi nuevo cuerpo delgado. No volví a parecer de 30 años, pero no parecía mayor de 45. Ni Doris ni mis hijas se dieron cuenta. Cuando las chicas llegaron a casa para el Día de Acción de Gracias, esperaba comentarios en respuesta. Recibí los mismos besos en la mejilla que me di cuenta de que había estado recibiendo durante años. Mi familia me daba por sentado, esperando que estuviera allí cuando fuera necesario y que me mantuviera alejado cuando no fuera necesario. Tenían otras preocupaciones no relacionadas conmigo. Francamente, tenía algunos intereses en común con mi esposa e hijas. Éramos extraños viviendo en la misma casa. Ahora sabía más de ellos de lo que ellos podían saber de mí. Siempre había sido reservado y nunca me había abierto. En consecuencia,
tenían una impresión equivocada de mí. Llegó el día de Acción de Gracias y con él llegaron las familias. Llegaron los Bashull y los Landon. Los invitados fueron varias abuelas, abuelos, nietos, nietas, hermanos, hermanas y sus cónyuges. 21 personas en total se reunieron alrededor de nuestra mesa con todas las hojas. Habían llegado temprano para ver el desfile de la ciudad de Nueva York en la televisión seguido de un partido de fútbol. La mayoría de las mujeres se reunían en la cocina y los hombres en la sala de estar. Hice una reverencia. Miré a la habitación familiar donde mi nuera Marianne, Larry Jr., la esposa de Yaya, Ann, y mi hija Beth estaban cuidando a los niños pequeños. Me dirigí a la habitación y me encerré allí. Me puse los auriculares y me puse cómodo para poder escuchar la conversación en la cocina a través del teléfono celular de mi esposa. Se fue a su habitación y cerró la puerta. Reconozco la voz de mi hija Patty. Ok, que alguien me diga qué le pasa a mi hijo. Escuché la voz de mi madre. ¿A qué te refieres, mamá? Mi esposa respondió. Bueno, tiene ropa nueva, un nuevo corte de pelo y, si no me equivoco, un poco menos de canas. A decir verdad, noté algo, pero no pude decirte qué era, dijo Doris. Si no me equivoco, también está más delgado que el año pasado. Mi hermana Paula dijo que ella, su esposo y su hija vivían en California y que no me habían visto desde la Navidad pasada. Sí, tal vez, dijo mamá. No lo he hecho, ha estado muy deprimido las últimas 2 semanas. Pensé que tal vez estaba teniendo problemas en el trabajo nuevamente, dijo Doris. ¿Crees que él no sabe nada de Mark, verdad? Mi suegra sugirió que no veo cómo y que no hay razón para que él lo sepa. No he hecho nada con Mark, mi amada esposa dijo que tal vez él está teniendo una crisis de mediana edad. Él tiene esa edad y las niñas se han ido de casa. Tal vez de eso se trata, dijo mi madre. Sí, eso explicaría el cabello y la pérdida de peso en la ropa, sugirió la madre de Bashull. Entonces tenemos que proceder con cautela. Si está teniendo una crisis de la mediana edad, necesita que lo arreglen lentamente, dijo mi madre. Tal vez debería dejar a Mark en espera para más tarde, sugirió Doris. Tonterías. Davi necesita una buena pero suave patada en el culo. Necesitamos sacarlo de este estado y acostumbrarlo al programa al mismo tiempo. No ayudará si también estás deprimido. Mamá sugirió. ¿Entonces crees que mamá debería hacerle saber que quiere tener una amante abuela? Preguntó Patty. Bueno, no de inmediato, querida. Creo que deberíamos socializar más con los hombres para ablandarlo. Déjalo pasar el rato con papá y Larry. Pueden relajarse y compartir sus experiencias. Ambos están felices y se han adaptado bien a la situación. No hay ninguna razón por la que tu papá no pueda ser el mismo, pero si de repente siente que está envejeciendo y la vida pasa de largo, no es el momento de decirle de inmediato que su esposa tiene un amante joven. Primero lo acostumbraremos a la idea. Mamá dijo que ser cornudo. Patty se rió. Por supuesto que no. Tu padre es un hombre orgulloso, un buen esposo y padre. Necesita ser nutrido cuidadosamente y satisfacer sus necesidades con cuidado. Nunca dejé que mi esposo se quedara sin comida. Él pudo haber quedado en segundo lugar, pero en mi corazón siempre estuvo primero. Dave Sr. sabe que él es el amor de mi vida. Depende de nosotros, y me refiero a todos nosotros, hacer que mi hijo se sienta amado. Doris, eres la primera en la fila, pero te respaldamos, ¿verdad? Mamá respondió en general de acuerdo. Y así continuó con las mujeres diseccionándome y planeando cómo limpiarme, cómo y cuando Larry y mi padre deberían ponerme al día sobre cómo era la vida matrimonial con una esposa atractiva. Ellos no usaron ese término. En sus mentes, estaban satisfaciendo los impulsos naturales y las necesidades legítimas de Doris. De esa manera, el matrimonio sería fuerte y ambas partes estarían satisfechas. Después de todo,
Doris se había casado joven e hizo muchos sacrificios. Ahora que no tenía hijos, podía explorar el mundo que la rodeaba mientras mantenía a su esposo. Mi madre fue la fuerza impulsora y obviamente tuvo la mayor experiencia. Hablaban de mí como si fuera un niño. Intentaban que me comportara. Escuché hasta que no pude soportarlo más, y luego me levanté y salí de la casa. Caminé hasta que decidí que era hora de ir a la fiesta de Acción de Gracias. Cuando regresé a la casa, a Doris le preocupaba que nadie se hubiera dado cuenta de que me había ido y mi regreso los hizo preguntarse. A altas horas de la noche, cuando estábamos solos en la casa, sin contar a las chicas, Doris preguntó qué me molestaba. No puedo decirlo, excepto que sé que las cosas tienen que cambiar y tal vez no tengo ganas de adentrarme en lo desconocido. Bebé, sé que pase lo que pase, siempre te amaré y eres y siempre serás la persona más importante del mundo para mí, dijo, acurrucándose conmigo en la cama. No respondí nada porque, ¿qué podría decirle a eso? Sus palabras me hicieron sentir culpable. Ella siempre me hacía sentir culpable. El primer sábado de diciembre me encontré en el Giant Stadium con mi padre y mi suegro. Larry había comprado boletos y muy buenos asientos. Mi viejo pagó una limusina de ida y vuelta y licor para el viaje. Larry compró cerveza y bocadillos en el estadio. Ambos hombres estaban muy bien preparados. Después de un comienzo incómodo en el que intentaron abordar el tema de lo genial que era ser un cornudo, abordaron todos los puntos principales de mi madre y los argumentos principales fueron que las mujeres de cierta edad necesitan un amante joven. Si amas a tu esposa, le das la oportunidad de explorarse a sí misma y de beneficiarse enormemente de ello. Los dejé ir sin decir nada hasta ese envidiable lapso de tiempo que son los últimos 2 minutos de cada partido de fútbol profesional. Recuerdo nuevamente cuánto amaba jugar fútbol cuando era niño y cómo y por qué odio verlo. No lo sé todo, por supuesto, pero sí sé que si alguna vez atrapo a Doris con otro hombre, nuestro matrimonio terminará, sin peros ni peros. Lo dije para que fueran mis últimas palabras sobre el tema. Mis mayores pasaron los últimos 2 minutos del juego, que duraron unos 20 minutos. Tratando sin éxito de disuadirme de mi puesto. Simplemente reiteré que cualquier infidelidad a Doris haría resultado en mi partida. ¿Quién necesita una puta como esposa, después de todo? Eso es exactamente lo que ella es, dije, y los 2 hombres mayores me llamaron inmadura e intolerante, luego se dirigieron al baño de hombres. Se habían ido por mucho tiempo y el estadio estaba a punto de despejarse antes de que volvieran a mí y nos dirigiéramos a casa en una limusina silenciosa. Más tarde esa noche descubrí que no era solo una línea para el baño de hombres al que llamaban a casa. Tanto mi madre como mi suegra llamaron a Doris antes de que llegáramos a casa para hablar sobre la situación. Había que tomar más medidas. Ni una semana después, Larry y papá me arrastraron de nuevo al club de caballeros donde había bailarinas y camareras. Larry y papá ordenaban alternativamente bebidas caras y bailes eróticos. Me limité a los refrescos y no había objetos extraños en mi regazo. Las sabias palabras de los hedonistas mayores se reducían a los beneficios de un matrimonio maduro y abierto. No puedo imaginarme cambiando la fidelidad de mi esposa por un baile erótico. Dije antes del living. Cogí un taxi y me fui solo. Después de eso, no se me dijo nada sobre dejar a esos 2 viejos tontos. A medida que nos acercábamos a Navidad, las conversaciones, tal como las escuché, se volvieron cada vez más intensas. Mark estaba coqueteando con mi esposa e insistió en verla durante las vacaciones escolares. Era el momento perfecto para los enamorados. Ellos estaban libres todo el día y yo teóricamente estaba trabajando. De hecho, si alguien me hubiera mirado más de cerca, habría sospechado que no era así. Creo que es hora de una confesión. Verá, soy lo que algunos llamarían una persona cuestionable o un fraude. Durante muchos años, pasé por encima de la línea con cuidado hasta que me sentí tentado. Lo dejé muy atrás. Todo comenzó con lotes de cerraduras. Para aquellos que no saben mucho,
un lote ojo de cerradura es un lote por el que pasa solo una pequeña porción de una carretera. Puede ser difícil construir en una parcela de este tipo porque el acceso a la parcela principal es limitado. Esta es la situación en esta parte del país. Debido a nuestras arcaicas leyes de zonificación, las tierras rurales se pueden vender en parcelas de 5 acres sin requisitos de subdivisión. Muchos agricultores están comenzando a vender lotes de 5 acres a lo largo de las carreteras para recaudar dinero. Cuando la finca principal se pone a la venta, solo se puede dejar una pequeña parcela frente a la carretera. Esto da como resultado lotes grandes que se denominan ojos de cerradura. Había 10 cerraduras cerca de una autopista del estado de Nueva York construidas con casas móviles o chozas prefabricadas de 2 dormitorios. Estaban en medio de la nada. Estaban a 20 millas de un intercambio de transporte. Eran vecindarios muy indeseables y, por lo tanto, económicos. Un gran minorista nacional llegó a la zona y necesitaba un almacén con buen acceso a la autopista. Todo lo que necesitaban eran 10 lotes llave en mano y una nueva entrada a la autopista. No hay problema. Y mi amigo Jimmy recibió esta información mucho antes de que se filtrara. Cuando llamaba a las puertas anunciando mis servicios, vi esto. Un pequeño letrero de venta en un poste de la cerca en ruinas. Resultó ser más de 250 acres de pastos eficientes, los restos de una antigua granja lechera ubicada en una antigua carretera del condado, pero muy fuera del área de reurbanización. Esa carretera pronto sería reemplazada por una buena carretera estatal que conducía directamente a la autopista Srugua. Esta era una tierra que valía, en el mejor de los casos, 1.500 acres y pronto valdría 20 veces más. Tenías que ser un ST para resistir y yo no era un ST. Comprar el terreno vació mi banco 401 y todos los ahorros que tenía. Me quedé sin tierra. Mi negocio se convirtió en un embudo para pagar impuestos y desarrollar tierras. Invertí en una corporación de Wyoming llamada Stuyvesant Limited, que un tipo dudoso me vendió por $7,000. Lo había creado 5 años antes para personas como yo que necesitaban ocultar sus acciones. Wyoming no requirió la divulgación de funcionarios, directores y accionistas. No había nada que me atara a Stuyvesant. Todo lo que tenía que hacer era explicarle a Doris que mi negocio estaba pasando por dificultades y que apenas contribuía a los gastos de mi familia. No podía decirle porque mi situación financiera era grave, así que mentí. Culpé a la economía y la dura competencia, dije que cualquier otra esposa se habría enojado o al menos me habría hecho saber qué perdedora era. Doris me besó y me dijo que todo estará bien, Davi, mientras estemos sanos y juntos, ¿a quién le importa? Doris trabajó clases extra y redujo todo excepto lo que las niñas necesitaban. Ella se las arregló sin todo. No creo que se haya comprado una sola cosa nueva en el año y medio que luché. Prometí que lo arreglaría cuando llegara el momento, pero de alguna manera eso nunca sucedió. 2 años después de comprarlo, vendí el último acre. El precio promedio que obtuve fue de $22,000 por acre. Después de eso, comencé a comprar frente al estado justo donde estaban comprando. Surgieron preguntas. Los iniciados, acostumbrados a hacer lo que yo hacía, lo miraban con recelo. Se requería una investigación, pero los peces gordos no querían matar a la gallina de los huevos de oro. Me quedé pequeño y me mantuve fuera de su camino. No toqué el dinero. Me dije a mí mismo que era por nuestra vejez, la mía y la de Doris. Para entonces la gente lo habría olvidado, y podría dar una explicación plausible para mi familia sobre cómo ganaría mi dinero sucio. Honestamente, lo último que quería era que Doris y nuestras familias descubrieran qué tipo de hombre era realmente. A toda costa, tenía que proteger mi secreto. No podía imaginarme escuchando los secretos sucios de mi familia. Pasamos la Nochebuena en casa de un familiar, como ya era costumbre, pero el día de Navidad se celebró con broche de oro en casa de mi familia. Llegamos temprano, como mi mamá y Doris habían acordado entre ellas.
como de costumbre, Doris cocinó un enorme pavo asado con relleno, la mamá de Basgul cocinó un asado de cordero y mi mamá asó un jamón en el horno. Era alrededor de la 1 de la tarde cuando saqué un pavo relleno en una sartén pesada de hierro del baúl del nuevo Mercedes de Doris. El automóvil por el que se había hecho un pago inicial considerable había sido un regalo de cumpleaños de sus padres. Por eso, David, cuando termines de traer el pavo a la casa, me gustaría hablar contigo en la sala de estar. Mi madre lo anunció. No era una petición, pero no había hostilidad en su tono. Por el contrario, sonaba simpático. La sala de estar era una habitación pequeña en la parte delantera de la casa, algo aislada. Cuando entré, mamá estaba sentada en un sofá corto o en una silla. Había varias sillas en la habitación, pero ella me indicó que me sentara a su lado. Me senté a su lado. Se volvió hacia mí y nuestras rodillas casi se tocaron. Ella tomó mis manos y las suyas, y sentí la frialdad de esas manos, tan familiares para mí desde mi juventud. David, ¿qué está pasando? No pareces tú mismo. Si tiene problemas, yo y todos los miembros de nuestra familia estamos aquí para ayudarlo. Ella dijo esto mientras se inclinaba, mirándome directamente a los ojos, esperando una respuesta, tal vez una solicitud de ayuda u orientación. Una madre hablando con su hijo con problemas, con la esperanza de calmarlo. ¿Qué podría estar mal? Tengo una familia amorosa y solidaria, una esposa creyente y 2 hijas devotas. Dejé que las palabras habladas se afianzaran en mi mente. Mi mamá no es estúpida. Ella escuchó lo que no se decía. David, un hombre honesto apoya a su esposa y lo que ella necesita. Ser un buen esposo significa hacer sacrificios, como su buena esposa se ha sacrificado tantas veces por usted durante los últimos 20 años. Mi madre era una mujer muy inteligente. Inmediatamente se dio cuenta de que yo no era la tonta ignorante que pensaba que era, y pensó en algo que decir en respuesta. Fue una apelación inteligente a la amabilidad y justicia que ella me había inculcado cuando era niña. Valores que adoptamos de nuestros padres y cultivamos en nuestro comportamiento personal. Desde su perspectiva, entendí que se trataba del compromiso de un hombre con su matrimonio y su familia. Fue un caso extraño en el que juzgó mal a su hijo por completo. Y ese error fue completamente culpa mía. Había engañado a todos durante tanto tiempo que ya no me conocían. No era la persona buena y confiable que pensaban que era. Llevaba el disfraz de un esposo y padre desventurado, un hombre del que se aprovecharía por su naturaleza amable y amorosa. Su enfoque nunca habría funcionado con quien era yo, pero ella no podría haberlo sabido. El durmiente había despertado en un nuevo mundo donde la tecnología revela todos los secretos y prevalece la corrupción humana. La cuestión es que no creo que tener una puta como esposa sea honorable. Por supuesto, todas las cosas están a la venta. Nos vendemos por lo que queremos, y no siempre es dinero. De hecho, rara vez es dinero, incluso si cambia de manos. Sin embargo, no todas las transacciones son deshonestas. Algunas de ellas las hacemos ante Dios. Hacemos una promesa y pedimos una bendición. Es cierto que no siempre cumplimos nuestra palabra, pero debemos intentarlo. De lo contrario, una mujer puede terminar besando a su hijo de buenas noches con los labios aún calientes por su infidelidad. En la última oración, mamá saltó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. Hasta ese momento, ella había estado lista para continuar la discusión. Pude ver las emociones jugando en sus ojos. Sorpresa, vergüenza, ira y finalmente dolor. David, ¿qué dijiste que dijeras? Dije que tus besos cuando volvías a casa de tus adulterios eran una abominación. Ella soltó mis manos y salió corriendo de la habitación. No necesité el teléfono para escuchar las palabras de angustia de Doris mientras mi mamá salía corriendo de la habitación. Mami, ¿qué pasó? Gritó Doris. No. Ella debe haber estado esperando el visto bueno de mi mamá para tenderme una emboscada. Aparentemente, esta fue una intervención planificada.
quizás todos los miembros de la familia planeaban golpearme durante el día. Cuando salí de la habitación, no había nadie alrededor. Al parecer, mamá había salido corriendo a la cocina, trayendo a otro miembro de la familia disponible con ella. Decidí que podía usar un retiro estratégico y salí por la puerta principal lo más silenciosamente posible. Todavía tenía las llaves del Mercedes de Doris y conduje hasta el parque estatal hasta el mirador Hendrik Gadsen, el carril de los amantes de mi juventud. Me llevó hasta el final de mi último año de secundaria a recoger a una chica aquí, y eso que no llegué más allá de la primera base. No era una Casanova, pero cuando cumplí 25 años y acababa de graduarme de la Facultad de Derecho, las mujeres comenzaron a mirarme de manera muy diferente. Desafortunadamente, para entonces ya estaba enganchado. Doris estaba enganchada a mí y no iba a soltarme. Mirando mi situación, eran dos caras de la misma moneda. Cuando Doris me necesitaba, se esperaba que obedeciera. Ahora que ella estaba buscando a otra persona, nuevamente se me exigió y se esperaba que obedeciera, dándole la libertad que se me había negado. Extrañamente, vi la lógica en eso. Doris había sacrificado mucho más por el matrimonio que yo. Ella había hecho que funcionara. Ella crió a la próxima generación. Si me hubiera quedado soltera, nunca tendríamos hijos. Es posible que no hayamos podido comprar una casa, planificar la jubilación o hacer nada en absoluto. Ahora Doris quería un poco de lo que ella pensaba que era diversión inofensiva, un poco de lo que tanto extrañaba. Ella no me negó la oportunidad, simplemente no creía que pudiera aprovechar la oferta. Verás, soy viejo y gordo. Las buenas intenciones de mamá hoy eran hacerme ver mis limitaciones, pero también asegurarme que todas todavía me amaban y harían todo lo posible para que me fuera lo más fácil posible. Estaban siendo amables, pensaron, y yo estaba siendo egoísta de alguna manera. Sabía desde el principio que así iba a ser. No soy ciega ni estúpida, pero mamá y Doris tienen razón en muchas cosas. Seguí siendo un niño. Desafortunadamente, no me he quedado como un niño. Estoy mimado. He visto jugar y me he hundido en el barro para jugar. Me engañé a mí mismo pensando que lo estaba haciendo por los demás o que era necesario. Hice trampa porque quería ganar, y más por ganar que por el dinero. Perder ante Doris era perder, y yo había estado perdiendo ante Doris durante 20 años. Estacionándome en el estacionamiento, saqué mi iPad y abrí el programa espía. Él no está en la casa y el auto de mamá ya no está. Escuché a mi hija Beth decir con suerte que no volverá. Escuché intervenir a Ann, mi cuñado, la esposa de Larry. Siempre supe que Ann no me gustaba, pero ahora tenía una razón. Ann es una verdadera belleza. No puedes llamarla guapa, pero irradia atractivo y tiene lo que yo llamo una voz de dormitorio. Entendí por qué Larry Jr., que no es la herramienta más afilada del cobertizo, se casó con ella, pero fue una decisión estúpida. Esta mujer en realidad estaba transmitiendo sus infidelidades. Larry ignora los chismes no tan sutiles y el comportamiento bastante atroz de su esposa. Mi cuñado trabajaba como vicepresidente en el banco de su familia. Era nepotismo descarado, pero perfectamente aceptable en esa industria. Su gran salario y posición social aseguraban que, sin importar lo duro que jugara Ann, siempre regresara a casa cómoda. Ann y Larry tenían un hijo de 5 años que tenía el mismo cabello rubio y ojos azules que su supuesto padre. Siempre parecen llevarse bien el uno con el otro. Ahora. Mientras escuchaba, la madre tramó un plan. Mi hijo es más que terco. Prácticamente me llamó puta en la cara. La madre me informó. No lo creo. Mi suegra dijo que Dave es un hombre demasiado bueno para eso. Me cuesta creerlo, pero lo he oído. Lo he oído. Parece saberlo todo. De alguna manera. Los viejos deben haber sido descuidados en lo que dijeron, y él lo sacó todo de contexto, explicó la buena vieja mamá. ¿Qué vamos a hacer? No quiero perder a mi esposo,
dijo Doris. Tenemos que ser más astutos. Si él no se va voluntariamente, tendremos que recurrir a trucos, dijo mamá. No lo sé. No deberíamos subestimar a mi hermano. Siempre ha sido astuto. No el más inteligente, sino el más astuto. ¿Recuerdas lo que le hizo al tío Jack durante la partida de póker? Él puede ser muy inteligente. Escuché decir a mi hermana. Se refería a la época en que, cuando era adolescente, descubrí que mi tío hacía trampa con bastante frecuencia en nuestras partidas quincenales de póker. Todos lo sabían, pero no hicieron nada al respecto ya que estábamos jugando por centavos. Aún así, me sentí mal por haber sido engañado, así que descubrí cómo apiló el mazo cuando barajó y lo engañó. Durante las siguientes semanas, continuó perdiendo, pero no podía exponerme sin exponerse a sí mismo. El juego se detuvo de repente y mi tío dejó de hablarme. Mi hermana recordó esto porque me preguntó cuál era el problema del tío John, y me reí, diciéndole que sí, pero él tiene una debilidad que podemos explotar, dijo mamá. Luego presentó su plan. La debilidad que tenía en mente era mi incapacidad para tolerar el alcohol. No bebo, pero soy un borracho feliz hasta que me duermo. Dame suficiente alcohol y me desmayaré. El plan de mamá era simple. Emborracharme en una fiesta familiar en Nochevieja, mientras me servían bebidas, Ann me molestaba. Cuando desperté, me encontré en la cama de otra persona y enfrentándome a una esposa enojada. Cuando se me presentaron pruebas de mi infidelidad, no pude oponerme a la sugerencia de mi esposa de que abriéramos nuestro matrimonio a otros. Por supuesto, abrir nuestro matrimonio significaba que a Doris se le permitiría jugar y yo me quedaría en casa. El gran obstáculo fue la renuencia de Ana a entablar una relación con lo que ella llamaba el viejo gordo. El consenso general fue que no tenía suficiente atracción. Ann era la mejor opción ya que Larry era un buen amigo mío, el factor de culpa sería exagerado y, después de todo, ella no tenía que hacer nada, solo obtener algunas fotos sugerentes. Para ayudar en este esfuerzo, eligieron a la esposa de mi hermano Samuel, Elaine. Era una chica tímida que tenía miedo de su propia sombra. Ella se sintió atraída por el plan debido a su deseo de encajar. Ella también fue la testigo perfecta. Porque era el miembro más joven de la familia, estaba casada con mi hermano por solo 2 años y actualmente estaba embarazada. Desde el asiento delantero del costoso automóvil de mi esposa, miré hacia el norte de Catskills, donde Washington Irving había representado una obra de teatro Rip Van Winkle. Es una visión extraña en la niebla invernal, moviéndose a través de las montañas oscuras, el río Hudson, Silvers en el este. Un buen escenario para un cuento popular de Irving, pero no hay lugar para escuchar morir tu matrimonio. Pero entonces Doris habló. Tenemos que darle a Dave otra oportunidad, más tiempo, dijo. ¿Qué pasa con Mark? ¿Esperará? Preguntó su madre. Mark está muy preocupado. Los dos tenemos esta semana libre esta semana y es el momento perfecto, como él dijo, para conseguir una habitación. Sin embargo, necesito a mi David. Él es mi primer y verdadero amor. Voy a tratar con él. Él nunca me ha rechazado nada y no veo que se dé por vencido conmigo por completo. Él y yo tenemos que llegar a un entendimiento. Ella dijo. Mira, mi plan funcionará. Es duro, pero su esposo se lo ha ganado con su actitud. Te sugiero que hables un poco más, pero ten cuidado de no hacer esperar a tu amante. Por mi estúpido hijo, dijo mi madre. Le daré a Dave otra oportunidad de dar un paso adelante, dijo Doris, poniendo fin a la conversación. No tuve más remedio que volver y sentarme a cenar con mi familia durante la cena de Navidad. Todos me recibieron con mucha frialdad, excepto Ann, que aparentemente se había resignado a tener que coquetear con un viejo gordo. Doris me agarró y me arrastró por la puerta de su Mercedes. ¿Qué tal la cena de Navidad? Pregunté. No vamos a ir allí, tenemos que hablar, dijo ella. Tenemos mucho de qué hablar. Pregunté. Sí,
pero no en el coche, dijo con una sonrisa astuta. Condujo hasta el Hilton, había reservado una habitación con anticipación y cuando él llegó allí, le esperaba champán White Star. ¿De qué hay que hablar? Sobre lo que pasó, amor. Ella respondió. ¿Qué podría estar mal? Oh, por favor, detente. No somos nosotros. Os amo. Siempre te amaré. Quiero estar contigo siempre hasta que la muerte nos separe, tal como prometimos. Renuncia a todos los demás. Sabes que nunca podría amar a otro. Usa sí, amor no, dijo ella. ¿Hay alguna diferencia? Pregunté. Por supuesto que la hay. Estoy tratando de asegurarles que estaremos juntos e inseparables para siempre, dijo. Soy. Puedes mantener al pájaro en la jaula, pero no dejes la puerta abierta. ¿Qué significa eso? Nos estoy ofreciendo libertad a cada uno de nosotros porque nos amamos. Eso es lo que nos une. No me iré volando, dijo. Por favor, no me creas. Yo sí. Pero te equivocas. No, créeme. Solo puedo amarte, dijo ella. No tenía una respuesta. Ella se lo perdió al no entender el otro lado. Por favor, no dejes que el orgullo masculino nos lastime. Solo estamos hablando de funciones corporales. No significa nada. Di, por favor, créeme. Este es un argumento que no puedes permitirte ganar. Sé feliz con lo que tienes y mantendré mi opinión. Simplemente no abras la puerta. No seas terco, sabes que siempre cuidaré de ti, como lo hacía antes. Me necesitas. No seas estúpida, dijo ella. La abracé, dándome cuenta de que podría no haber un futuro para nosotros. Ella no podía darse cuenta de que todo era mentira. Sí, la mentira fue una omisión de mi parte, una incapacidad o incapacidad para decir la verdad poco atractiva. Había evitado el tema central de nuestro matrimonio durante más de 19 años hasta que Doris creyó la mentira original que se había dicho a sí misma y que nunca había desafiado. Oh, te amo, todo va a estar bien, confía en mí. Ella decía, sin darse cuenta de que ella no era el problema. No, créeme, nunca aceptaré lo que me ofreces. He cumplido mi parte del trato. Dije y terminé la conversación. El miércoles de la semana siguiente, Mark invitó a mi esposa a almorzar a su casa. Escuché el tiempo suficiente para asegurarme de que hubieran terminado con mi matrimonio. Aparentemente, de mutuo acuerdo, la pareja amorosa no mencionó al marido cachondo. Era como si yo no existiera. El viernes era Nochevieja. Empecé con una copa en mi establecimiento favorito, el Irish Mist. Es un bar-restaurante. Invité a todos mis amigos mayores a bebidas, pero no miembros de la familia. Me limité a las bebidas no alcohólicas. No llegué a la casa de Larry Jr. hasta las 8 p.m. y eso fue en taxi. Mi viejo Honda estaba estacionado a cierta distancia de la casa de Larry ese día y, con suerte, pasó desapercibido. Cuando llegué olía como al bar en el que había pasado la mayor parte de ese día y estaba actuando un poco peor de lo habitual por el desgaste. No pasó mucho tiempo antes de que me trajeran una bebida muy fuerte. Comenzaron lentamente pero aumentaron rápidamente el grado de intoxicación. Me costó muchísimo deshacerme de ellos, pero afortunadamente Ann y Larry creen en las plantas de interior. Ellos y algunos viajes al baño me permitieron mantenerme sobrio. Aunque actuaba borracho, Ann me pidió que bailara. Dejé que ella hiciera lo mejor que pudiera, y después de un tiempo respondí lo mejor que pude. Aparentemente fue aproximadamente media hora después de que el globo cayera en Times Square, y para entonces fingía estar completamente intoxicado. Debió ser convincente porque Ann y Elaine me tomaron de las manos y empezaron a ayudarme a subir las escaleras. Cuando llegaron a la habitación, que me di cuenta que era la habitación de invitados, me sentaron en la cama. No creo que quiera que hagas eso. Dije.
Elaine saltó hacia atrás con una expresión de sorpresa en su rostro. Mierda, mierda, mierda. Anne me regañó. Mi hermana te lo advirtió, pero ¿quién escucha en esta familia? Dije. Ahora ambos bajen las escaleras y envíen a esa tonta traidora que se hace llamar mi esposa aquí abajo. Con estas palabras, salieron corriendo de la habitación. Pareció pasar mucho tiempo mientras me sentaba a escuchar la conmoción debajo. Se escucharon algunas voces elevadas, pero ni siquiera traté de escuchar a escondidas, ya que las escuchas ya habían terminado en este pequeño drama. Eventualmente, Doris apareció en la puerta del dormitorio. ¿Querías verme? Ella preguntó. Ella preguntó. Ella preguntó. Sí, pase y siéntese. Le dije con voz suave y amistosa, como era posible dadas las circunstancias. Doris se sentó y las lágrimas fluyeron solas. Cuando los riachuelos corrían por su nariz, las lágrimas terminaban. Lamentaba haber cometido un terrible error al escuchar a los demás. ¿De qué te arrepientes? ¿Que Doris quería otro hombre, o que te divertiste con él el miércoles pasado en su apartamento? Ella gritó y vi miedo por primera vez. No, tal vez el hecho de que el plan de mamá no funcionó y ahora estás atrapado en él. Por favor, David, te quiero. No significa nada, tienes que creerlo. Sé que me amas y que me perdonarás. Ella dijo, quizás un poco sorprendida de lo tranquila que estaba. No, Doris, no te perdonaré. Oh, por favor, David, perdóname y olvidémonos de eso. Oh, te perdono, Doris, realmente no hay nada que perdonar excepto un pequeño engaño. El problema es el resto. Verás, no amo que nunca lo hayas hecho y probablemente nunca lo harás. No te refieres a ese David. Esa es tu ira hablando. No pude evitar reírme. ¿Parezco enojado? Déjame asegurarte que no lo eres. He pasado los últimos más de 19 años en este matrimonio. No todo era malo, era una especie de jaula dorada. Pero ahora la puerta está abierta y la atravieso, agradeciéndote por finalmente liberarme. David, por favor, eso no es lo que quisiste decir. No voy a permitir que te divorcies de mí por algo tan pequeño después de todos los años de amorosa devoción que te he dado. Haz lo que quieras, pero me voy. Lo tenía todo resuelto. Me mantuviste en pura culpa y ahora no la tengo. Querías un matrimonio abierto y te estoy dando el matrimonio más abierto que puede haber, es decir, un matrimonio sin marido. Con esas palabras, me puse de pie y comencé a alejarme. ¿Qué le vas a decir a nuestras hijas? Ella preguntó, empezando a enojarse. Ella preguntó, empezando a enojarse. Adiós es todo lo que diré. Ojalá pudiera creer que no eran míos, pero teniendo en cuenta lo que son y qué tipo de madre soy, no lo dudo. Así que adiós es todo. Lo que tengo para ellos y nada más de lo que me detuve y pensé. Eso no es cierto, ¿verdad? Mis niñas son las pequeñas que siempre estarán conmigo. Están encerrados en mi corazón. Nunca crecieron. Todavía se preguntan si los patitos cruzarán la calle. Dije. Con esas palabras, dejé a mi esposa llorando y bajé las escaleras. Por supuesto, mi madre, apoyada por mi padre, trató de detenerme. ¿A dónde vas? Mi madre exigió una buena pregunta a la que no tengo respuesta, pero probablemente en algún lugar donde no he estado en 20 años. Dije snap. ¿Entonces vas a huir porque la vida no salió como querías? Ella dijo que no, que me voy a buscar mi vida, la que tanto extraño. Por favor, David, sé razonable. Todo lo que tienes está aquí. Todos los que te aman están aquí. Todo lo que hemos hecho ha sido por ti. No dejes que el estúpido orgullo masculino arruine tu vida. No tienes una vida sin nosotros. ¿Cómo vivirás? ¿Quién cuidará de ti si te vas? Puede que no haya vuelta atrás, hijo. Piensa en lo que eso significa.
Doris ha sido buena contigo. Todos sabemos lo dependiente que eres, dijo papá. Lo siento, pero ya me había ido. Simplemente no te diste cuenta de que la llave estaba en la cerradura. Todo lo que tenías que hacer era darle la vuelta, le dije. Con esas palabras, besé a mi mamá suavemente en la mejilla y me fui, saludando ampliamente a los demás y despidiéndome con firmeza. Dejé atrás a mi esposa, hijas, hermanos, hermanas y padres. Yo era libre. Estaba sola. Pero en realidad, por dentro siempre había estado solo, y no iba a estar solo por mucho más tiempo. Un hombre mayor pero no gordo poseía el mayor afrodisíaco que existe, millones en efectivo por atractivo físico. Los estaba ganando y viajando a los lugares más remotos y decadentes que pude encontrar. Cambié una puta vieja por tantas jóvenes como pude soportar. Salí de prisión después de 20 años de encarcelamiento y un mundo nuevo y muy diferente me esperaba. Este es el final de mi historia, sé que voy a recibir todo tipo de comentarios diciéndome que no está terminado, pero tienes que usar tu imaginación. Hagas lo que hagas con tu libertad y mucho dinero, sea lo que sea, será mejor de lo que estoy escribiendo. Gracias por mirar, espero que lo hayan disfrutado. Suscríbete a mi canal y mantente atento a los próximos videos.